Siempre tenemos que empezar en términos de probabilidades de los sucesos que nosotros pretendemos o nosotros esperamos que vayan a pasar. Gente querida, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube y hoy vamos a estar viendo el tercer video de esta serie de análisis técnico. Ya vimos la parte de cómo funcionan las plataformas y cuáles podemos llegar a conseguir para hacer nuestros análisis de manera totalmente gratuita, que dicho sea de paso, tienen los enlaces en la descripción del video para poder crearse las cuentas. También ya vimos la parte de lo que son estructuras de mercado, líneas de tendencia, y hoy nos va a tocar ver la parte de soportes y resistencias, cómo podemos marcarlas, cómo podemos identificarlas, cómo las podemos utilizar, qué significa un soporte y una resistencia, cómo es que se conforman los soportes y las resistencias, y también vamos a estar viendo un poquito sobre las cuestiones de la formación de las velas, que si bien ya he hablado un poco de esto, pero vamos a verlo un poquito más en profundidad. La parte de soportes y resistencia es muy importante porque son puntos psicológicos, si se quiere, en donde el mercado puede llegar a hacer un movimiento en el cual nosotros podemos aprovechar si estamos teniendo una lectura correcta del mercado. Esto no quiere decir, y esto ya lo tenemos que saber, nada que veamos en análisis técnico es perfecto. Todo lo que nosotros vayamos dibujando y que vayamos haciendo dentro del gráfico es una probabilidad de que suceda algo en particular, ya sea un rebote, ya sea un cambio de tendencia, sea una continuación o lo que fuere. Ahora, que nosotros marcamos un soporte, una resistencia y vamos a creer de que ese punto en particular es sí o sí un punto en el cual puede rebotar hacia arriba o hacia abajo, ese ya es un error nuestro que tenemos que eliminar de nuestra cabeza. Siempre tenemos que empezar en términos de probabilidades de los sucesos que nosotros pretendemos o nosotros esperamos que vayan a pasar. Si no pasan, está dentro de las posibilidades. Eso tenemos que tenerlo súper en claro, porque a veces pasa de que nosotros marcamos un soporte, marcamos una resistencia, luego el precio llega a ese lugar, no hace lo que nosotros queríamos o lo que nosotros pretendíamos que pasara, tomamos una posición, nos termina saltando el stop loss y eso hace que perdamos posiciones que tranquilamente podríamos haber evitado. Así que vamos a comenzar con este video. De vuelta, no te lo pierdas y no te olvides de suscribirte a este canal. Comencemos ya. Parte, como había dicho, de soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte y una resistencia? Vamos a borrar esta línea que no sé por qué está ahí. Vamos a borrar esta línea que está acá. Vamos a agarrar toda esta parte negra y vamos a aprovechar para dibujar un poquito. Vamos a dibujar un típico mercado alcista. Bien. Ya habíamos dicho cómo identificar un mercado alcista, más allá de que claramente se ve que está subiendo, una línea de tendencia que puede llegar a unir los puntos que lo conforman y demás. Pero habíamos dicho que sobre todo la estructura de mercado, donde teníamos los máximos cada vez más altos y los mínimos también cada vez más altos. Bien, ahora, más allá de eso, nosotros ahora queremos marcar lo que son soportes y resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por un soporte y qué se entiende por una resistencia? Bueno, básicamente, y como la palabra lo indica, comenzando por la parte de soportes, el soporte es una zona, vamos a marcarlo por acá, es una zona en la cual el precio, vamos a tomar, es una zona en la cual el precio, cuando llega a esta zona, vamos a suponer los $2.09 de este activo, que es el Banco Galicia, cuando llega a este precio, encuentra un punto en el cual le cuesta continuar su tendencia, que en este caso viene siendo bajista, ¿sí? Y que si el soporte es lo suficientemente fuerte, va a hacer que el precio no logre romper y termine yendo para arriba en este caso. Es decir, que una zona de soporte, una zona, y esto es importante, una zona, recuerden la palabra zona y no precio de soporte, porque precio de soporte muchas veces podemos llegar a encontrar de que, por ejemplo, vamos a salir de acá, de que por ejemplo se marca, ¿por qué no me marca? No, estoy tocando cualquier cosa. Vamos a venir acá a línea horizontal. De que se marca, por ejemplo,
una línea que te dice a los 3.19 es la zona de soporte. Es el precio de soporte. Y nosotros tenemos que marcarlo por zonas porque no sabemos exactamente en dónde va a frenar, sino que podemos estimar en que en cierto rango de precio, cuando el activo llegue a ese rango, se puede mover de una manera determinada. Entonces, una zona de soporte, vamos a escribir acá, soporte, vamos a poner un poquito más grande. Una zona de soporte, entonces nosotros la vamos a entender como una zona en donde el precio, vamos a borrar esto de acá, en donde el precio al llegar funciona como una especie de piso en el cual el precio no puede romper y seguir su camino, y si es lo suficientemente fuerte termina aguantándolo o soportándolo, como lo dice la palabra, y vuelve a rebotar y cambia en este caso el rumbo de la cotización del activo. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros venimos de una tendencia, imaginemos este panorama, ¿no? Venimos así, venimos así, venimos así, en un momento el mercado comienza a bajar y llega hasta esta zona que nosotros identificamos, que todavía no dije cómo identificar un soporte, pero para que se entienda. Supongamos que esta zona amarilla es una zona de soporte, entonces el precio al llegar acá, nosotros podemos estimar de que probablemente este precio que está marcado con una zona amarilla sea una zona importante en la cual el precio muy probablemente no pueda seguir bajando, sino que termine cambiando su tendencia. Es decir, si venimos en este caso a una tendencia bajista, es una zona de precio en la cual no va a poder ser quebrada a la baja, no va a poder seguir bajando, y que hay unas grandes probabilidades de que esto cambie su rumbo y comience a subir. ¿Ok? Eso es lo que sería una zona de soporte. Y una zona de resistencia es la misma lógica, nada más que cambia dónde está situado la zona. Vamos a poner resistencia. Y vamos a marcarla de otro color. Vamos a marcarla, ahí está. Entonces, ¿cuál es la lógica de la resistencia? Si el soporte era una zona en la cual, en este caso el activo, no podía seguir bajando, la resistencia es una zona que funciona como una especie de techo en la cual el precio no puede seguir subiendo. Bien, entonces si nosotros venimos de una tendencia alcista, nos puede suceder de que llegado a este precio, el activo nos demuestra de que este precio efectivamente es un precio demasiado, vamos a poner entre comillas, alto, o lo suficientemente alto como para que el precio no pueda seguir continuando y comienza a bajar. Bien, entonces resistencia lo vamos a entender como si fuese el techo del precio, aunque no es técnicamente esa la definición, pues funcionaría como una especie de techo, y soporte funciona como una especie de piso. Bien, en la cual entonces el activo va a rebotar hacia el alza o irse hacia abajo, rebotar a la baja. Bien, ahora, ¿dónde estaría situado esto en un esquema normal de cotización? Bueno, vamos a suponer de que este es nuestro activo, el cual viene subiendo, ¿no? Y tenemos un esquema algo así. Uy. Esperen porque estoy haciendo macanas. Vamos a borrar todo. De vuelta. Las cosas pueden suceder. No pasa nada. Vamos de vuelta. Vamos a marcar. Estamos así. Estamos subiendo. Todo muy lindo. Seguimos subiendo. Ya nos seguimos subiendo. Llegamos más o menos por acá. Bien. Y vamos a finalizarlo acá. Bien, ahora, ¿dónde nosotros podríamos marcar soportes y resistencias? Bueno, primero que nada, tenemos a la vista una gran resistencia que se conformó en esta zona de acá arriba.
en donde, ¿qué sucedió? El precio venía subiendo, llegó a este punto y no lo pudo atravesar y comenzó a caer, a descender desde acá. Entonces acá vamos a marcar y vamos a poner resistencia. Bien, tenemos nuestra primera resistencia. Vamos a achicar esto un poquito, si me queda todo gigante, ahí va. Ahora, si yo tuviese que marcar un soporte, por ejemplo en este gráfico, ¿dónde lo podría marcar? Bueno, podríamos tener por ejemplo un soporte acá, una zona de soporte por acá. Vamos a marcarla de otro color. Vamos a marcarlo de amarillo. Ahí va. Ahora, ¿por qué digo que esto es una zona de soporte? Bueno, fíjense lo siguiente. Cuando el precio subió, retrocedió, llegó hasta este punto y volvió a subir. Cuando comenzó a bajar, nuevamente, llegó hasta esta zona y volvió a dar un rebote, que después fue quebrado. Esto para dejarlo más prolijo, lo vamos a dejar así. Que después fue quebrado a la baja y retesteado, que eso no lo vamos a estar hablando ahora precisamente, pero para que quede todo más prolijito, esto vamos a dejarlo un poquito más. Bien, entonces acá podríamos marcar más zonas, sí, obvio, podríamos marcar también esta de acá, podríamos marcar esta de acá donde hizo contacto, esto vamos a moverlo un poquito acá, así queda bien prolijo, hizo contacto 2 veces y rebotó, que acá después fue quebrado a la baja, lo retesteó y volvió para abajo. Podríamos marcar también una zona por acá, vamos a ampliar ahí y esto vamos a correrlo más para acá, así queda bien prolijo. Entonces, si yo les digo todo lo marcado en amarillo son soportes y lo violeta son resistencias, en realidad es depende. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender de dónde nosotros estemos mirando este gráfico. No es lo mismo que lo estemos mirando, de donde yo estoy parado ahora hacia la derecha que de donde yo estoy parado ahora hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la parte fundamental de esto es que si yo comienzo desde este punto de acá y vengo desde acá, este primer rectángulo amarillo, para mí, que yo vengo desde este punto, ¿qué es? Es una resistencia. ¿Por qué? Bueno, yo obviamente que ya todo esto lo tengo dibujado, ¿no? Pero digamos, si yo estoy analizando, este punto, en su momento, fue una resistencia en la cual el precio no la pudo superar y retrocedió hacia la baja. Bien. Ahora, si yo estoy mirando el gráfico comenzando desde este punto y no desde el comienzo, para mí esta primera zona amarilla no es una resistencia, sino que va a ser un soporte. ¿Por qué? Porque el precio está por encima de ella. Entonces el precio, al estar por encima de esta primera zona amarilla, me lo está transformando ahora en soporte, que cuando el precio llega hasta este nivel se transforma en un suelo bastante fuerte como para luego hacer subir al mercado. Lo mismo si yo estoy mirando desde este lado. Si yo estoy mirando, comenzando mi análisis desde acá, esta zona amarilla que yo tengo acá, ¿qué es para mí? Sería un soporte, ¿sí? En el cual el precio cuando llega hasta este punto yo pretendo que rebote. Ahora, esta última o más finita, si se quiere, zona amarilla, ¿es un soporte para mí? Si lo comienzo de acá, no, es una resistencia. ¿Por qué? Porque cuando suba el precio y llega hasta esta zona, yo pretendo que vuelva a caer, ¿sí? Que como está quebrado esto que antes era soporte, está quebrado, yo ahora pretendo que es una resistencia. Entonces, para que se entienda bien esta parte, vamos a dejar este dibujo un segundo acá, pero para que se entienda bien esta parte. Vamos a venir más para acá. Y vamos a hacer una linda zona. Entonces, cuando una zona
en este caso esta, que va desde los 0,74 centavos a los 0,67, vamos a suponer. ¿Cómo identifico si esto es un soporte o una resistencia? Nosotros vamos a entender, entonces, como resistencia aquella que no permite que el precio, en este caso, continúe subiendo. Bien. Y vamos a identificar como soporte si es una zona en la cual funciona de piso y hace que el precio cambie hacia el otro lado. Bien. Ahora, una zona es simplemente eso, una zona que va a ser soporte y resistencia dependiendo de dónde nosotros nos estemos posicionando. Entonces, vamos a decir que lo que en su momento, vamos a suponer que esto para nosotros es una resistencia. Resistencia. Bien. Entonces, esto que para nosotros es una resistencia, si llegado el caso el precio logra quebrarla hacia el alza, esto que para nosotros antes era una resistencia, ahora se va a transformar en un soporte. ¿Por qué? Porque el precio ya logró romper ese techo. Ya lo atravesó al alza. Entonces esto, ahora que yo estoy por encima de eso que antes era un techo, se transforma en un piso. Entonces ustedes piénsenlo como si esto fuese un edificio. Si yo tengo un edificio, supongamos que esta es una pared lateral, supongamos que esta es otra pared lateral, y supongamos que este es el techo del edificio. ¿Y entre el edificio qué tengo? Bueno, tengo varios departamentos, ¿no? Perfecto. Entonces, si yo tengo varios departamentos, y vamos a terminarlo ahí, ¿no? Ahora, si yo acá tengo el departamento 4, departamento 3, perdón por la desprolijidad, pero lo voy a hacer largo, así no, perdón, lo hago así nomás, así se entiende. Bueno, y acá estaría planta baja, ¿no? Pues si no, esto me queda cualquier cosa. Bueno, entonces, el techo del departamento 1 es a su vez el piso del departamento 2. El techo del departamento 2 es a su vez el piso del departamento 3. El techo del departamento 3 es a su vez el piso del departamento 4. Y el techo del departamento 4 es a su vez lo que sería el piso de la terraza. Bien, es la misma lógica. Es la misma lógica. Entonces, si yo tengo que el precio logra superar este techo, ¿sí? Como acá, si el del departamento 1 pudiese subir al departamento 2, su propio techo ahora se transformó en piso. Entonces, esto que antes era resistencia y se logró atravesar, en este caso al alza, ahora se transforma en un soporte. ¿Sí? Se transforma en un soporte, en una zona que el precio, si viene a buscar este precio nuevamente, podríamos llegar a esperar un rebote para nuevas subas. ¿Sí? Por otro lado, si yo vengo de una tendencia, supongamos bajista, esta zona, que para mí es un soporte, porque fíjense ustedes, nosotros venimos desde acá arriba, viene hasta acá abajo y es un soporte. Bien, ahora si el precio logra atravesarlo, esta zona de acá, que para nosotros antes era un soporte, una zona en la cual podría llegar a rebotar y poder cambiar, pero no, el precio tenía la suficientemente fuerza como para poder atravesarlo y seguir su camino para abajo. Esto que antes era un soporte para nosotros, ahora se va a transformar en una resistencia. ¿Por qué? Porque el precio se sitúa por debajo de él. Entonces, esto que antes era un piso, ahora se transformó, ahora que estamos acá abajo, se transformó en un techo. Que si lo viene a buscar, puede ser que siga después otro movimiento bajista más. Esto sería como si el del piso 2 bajara al piso 1. Bueno, antes tenía un piso, bueno, no, ahora tenés un techo encima tuyo. ¿Sí? Antes estaba debajo de tus pies el piso, bueno, ahora tenés arriba de tu cabeza el techo. Por lo cual, esto puede llegar a seguir bajando. Entonces, siguiendo con la analogía de un edificio,
Si nosotros comenzáramos desde el cuarto piso, nosotros tenemos acá un soporte, nuestro piso, pero si logramos atravesar, ahora esto se convirtió en nuestro techo, que si lo logramos atravesar de vuelta se convierte en techo, y así sucesivamente. Bien, espero que esto haya quedado claro de cómo un soporte y una resistencia se van transformando en una u otra dependiendo de en dónde nosotros estemos situados. Si estamos por encima, por debajo, o qué es lo que está pasando con el precio para saber si es un soporte o es una resistencia. Bien, ahora que vimos la parte teórica, vamos a la parte gráfica. Vamos a ver esto en la realidad. Para poder... Esto después lo borro, no pasa nada. Para poder ver un poco de qué se trata todo esto. Primero que nada, voy a hacer una salvedad, que creo que en el video anterior no lo mencioné, por eso lo quiero mencionar ahora, que es el tema de las velas. Ya había mostrado los diferentes tipos de gráficas que se podía ver, y la que más se utiliza generalmente en los traders son las velas japonesas. Bien, que las velas japonesas tienen una particularidad que por eso las hace tan utilizadas, que es cómo están conformadas y su rápida comprensión al momento de entender qué es lo que está haciendo el precio, cómo se están moviendo las dos fuerzas de la oferta y la demanda, la de los toros y los osos. Entonces vamos a tomar cualquier vela de estas. Ya había dicho que cada una de estas gráficas, cada una de estas velas japonesas correspondía a un marco temporal, ¿sí? Y a una, en este caso, por ejemplo, es un gráfico diario, o sea que cada una de estas corresponde a un día completo de cotización, en este caso de Banco Galicia, en el cual esta vela corresponde a todo un día en donde se movió la oferta y la demanda, esta lo mismo y así sucesivamente. Si nosotros cambiamos el marco temporal, vamos a estar viendo, no sé, podemos ver velas de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cuanto mayor sea el marco temporal, cuanto más amplio sea, por ejemplo, un gráfico de un mes, ¿sí? Si nosotros tocamos en la gráfica de un mes de Banco Galicia, nos vamos a encontrar con, vamos a achicar todo esto, nos vamos a encontrar con el gráfico de Banco Galicia. Fíjense que tenemos hasta menos oscilaciones y todo, y cada una de estas velas corresponde a un mes completo de cotización. Entonces, ya que conlleva muchísima más información dentro de cada una de estas velas, ustedes imagínense, esta vela bajista enorme que ven acá, es un mes entero de información, es un mes entero de cotización, con lo cual la importancia que tiene esta vela, que tiene todo un mes entero de cotización, no es lo mismo que una vela de 1 minuto de cotización. En una vela de 1 minuto de cotización pueden pasar un montón de cosas que no tengan una injerencia muy grande en lo que definitivamente pasa con el precio, como una vela de un mes. Bien, entonces a los movimientos más amplios tenemos que prestarle atención porque nos puede llegar a marcar cosas importantes. Sobre todo al momento, ¿y por qué digo esto? Sobre todo al momento de poder marcar soportes y resistencias. Pero antes de eso, vamos a ver cómo está conformada una vela y cómo se puede leer esto, para que lo entiendan bien. Supongamos que tenemos una vela verde como esta. Bien, ya el color de la vela ya me está dando una información que es muy importante. ¿Cuál es? Que en el caso de las velas verdes, el precio con el cual cierra la vela, ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que en Argentina la bolsa está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, esto se lo conoce como rueda de cotización, rueda bursátil, lo que fuere. Bien, entonces dentro de este rango horario todos los inversores pueden estar comprando y vendiendo acciones, comprando y vendiendo bonos, etc. Bien, entonces supongamos que, en este caso es una vela mensual, pero supongamos que esta es una vela diaria, bien, en la cual abarca esto, desde las 11 hasta las 5 de la tarde de cotización. ¿Qué nos está demostrando que sea una vela verde o cómo nosotros lo podemos interpretar rápidamente? Una vela verde nos está diciendo que el precio de cierre
Vamos a ponerlo acá, donde está para escribir. El precio de cierre fue mayor al precio de apertura. Bien. El precio de cierre fue mayor al precio de apertura. ¿Cómo yo puedo ver esto? En una vela verde, nosotros vamos a tener, fíjense que la vela consta de dos cosas muy interesantes. Una que es el cuerpo y otra que son estas mechas o sombras, que también lo pueden encontrar como sombras en algunos libros. ¿Sí? Tenemos el cuerpo de la vela, esta parte de la vela que está pintada en verde, y estas sombras que son estas líneas que están por arriba y por debajo. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? La parte inferior del cuerpo de la vela, en este caso de la vela verde, es el precio de apertura. Bien, entonces vamos a escribirlo, así queda. Entonces, tenemos la parte inferior, precio de apertura. Tenemos que la parte inferior de la vela es el precio del cuerpo de la vela, es el precio de apertura. La parte superior, por ahí, esto vamos a sacarlo para acá. La parte superior del cuerpo de la vela es el precio de cierre de la jornada, o sea, el precio al cual cerró. La parte inferior de la vela, pero estoy hablando ahora sí de esta mecha o esta sombra que dejó por acá abajo, esta línea, es el precio mínimo de la jornada. De la jornada o de la rueda, como quieran llamarlo. Y por último, vamos a ponerlo por acá. Y por último tenemos la parte superior de la mecha, que va a ser el precio máximo de la jornada. Bien, entonces la vela nos muestra cuatro cosas. Nos muestra a qué precio abrió el mercado, en este caso Banco Galicia, a qué precio cerró Banco Galicia cuando terminó la jornada, cuál fue el precio mínimo que tocó Banco Galicia dentro de esta jornada y cuál fue el precio máximo que tocó Banco Galicia dentro de esta jornada. Bien, esto es lo que nosotros podemos interpretar dentro de una vela verde. Dentro de una vela roja, como esta, o como cualquiera de las otras velas rojas, es lo mismo pero al revés. ¿Qué quiere decir? El precio de apertura va a ser la parte superior de la vela. El precio de cierre, vamos a girar para allá, el precio de cierre de la jornada, o en este caso de Banco Galicia, es la parte inferior del cuerpo. El precio máximo de la jornada sigue siendo este de acá, ¿sí? Y el precio mínimo sigue siendo, obviamente, este de acá. O sea que lo que son precios mínimos y máximos se mantiene. Lo que cambia es, se invierte lo que es el precio máximo, el precio, perdón, de apertura y el precio de cierre. En las velas verdes tenemos el precio de apertura de Banco Galicia, en este caso, en la parte inferior del cuerpo, y en la parte superior es el precio de cierre. Acá en las velas rojas es al revés. El precio de apertura es la parte superior del cuerpo y el precio de cierre es la parte inferior. Entonces acá nosotros rápidamente, cuando vemos esto, cuando vemos velas verdes, ya sabemos que indudablemente el precio cerró por encima de donde abrió en esa jornada, y nosotros podemos ver cuál fue el precio máximo, el precio mínimo. Toda esa información es lo que nos arroja una vela. Después podemos empezar a desmenuzar y ver más en profundidad por qué esta vela tuvo este cuerpo, qué significa que una vela tenga una mecha larga en la parte inferior y una mecha corta en la parte superior, pero ahí ya tenemos que meternos y habría que hacer un video completo
de lo que son el análisis de patrones de velas japonesas, que no lo voy a hacer en este video porque queda demasiado largo. Bien, pero quería que se entienda bien qué son cada una de estas velas y cómo se las puede llegar a comprender y cómo se las lee. Dicho esto, nosotros ahora tenemos que pasar los soportes y las resistencias, ¿sí? Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. De vuelta, en este caso estamos viendo un gráfico mensual en lo que es Banco Galicia, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros identificamos soportes y resistencias? Bueno, lo más importante es buscar dónde hay puntos de contacto que se van repitiendo a lo largo del tiempo, que va conformando justamente zonas importantes en las cuales cada vez que el precio ha llegado hasta esa zona ha hecho un movimiento de reversión. Entonces, por ejemplo, nosotros podíamos agarramos la herramienta rectángulo y ven que acá, de vuelta, esto es un gráfico mensual, ven que acá el precio llega a 1, llega a 2, llega a 3 y acá hizo zonas de rebote que no pudo seguir a la baja, y acá en contraposición tenemos que en su momento, fíjense, en su momento hizo este máximo, tocó 2, tocó 3 y empezó a caer. Luego cuando llegó a este precio nuevamente lo tocó y cayó hasta que luego lo rompió, pero luego de romperlo vuelve hacia abajo, lo toca 1, 2, 3 y vuelve hacia arriba. Entonces esta zona de precio de acá, fíjense lo importante que fue. Repito, en este momento teníamos el precio que venía subiendo, llega hasta acá, tiene 3 meses enteros en los cuales no puede subir por encima de estos 16,70 dólares y cae. Luego de caer, vuelve a subir, llega hasta esta zona de precios, intenta romperlo, en principio no puede, luego el activo toma fuerza de vuelta y logra quebrar al alza. Luego de que quiebra al alza, cae nuevamente, pero cae y llega hasta la zona que recientemente atravesó y volvió a subir. Y luego de que sube, vuelve a caer, llega hasta esta zona de vuelta, rebota, vuelve a tocar, rebota, vuelve a tocar, rebota hasta que definitivamente lo rompe y rompe a la baja. Pero cuando lo rompe a la baja, fíjense que vuelve a rebotar, llega hasta la misma zona y vuelve a caer hasta donde estamos hoy, que todavía no ha vuelto hasta esta zona que acabo de marcar. Entonces, fíjense en este caso lo fácil que fue encontrar una zona en la cual buscamos cuáles son los precios o dónde son los puntos en los cuales el mercado ha tenido una consecución de repeticiones de patrones, en este caso de rebotes, ya sea alcista o bajistas, y marcamos toda esa zona. Si yo me pusiera quisquilloso y quisiera marcar por precios, tendría que hacer una cosa por el estilo, así, pero después también tendría que marcar estos precios acá. Entonces, para mí no tiene demasiado sentido. Obviamente que se puede hacer, pero si nosotros lo marcamos ya como zona, sabemos que entre estos precios, ¿sí?, nosotros podemos estar encontrando movimientos interesantes. Ahora, ustedes me dirán, che, pero yo quiero hacer scalping y esto a mí me conlleva un 18%. Bien, esto es un gráfico mensual. A una persona que hace scalping, si yo le marco esto, no le va a servir de demasiado, porque eso es un 19% esta zona completa. Por lo cual, si alguien quiere hacer scalping, tiene que marcar soportes y resistencias intermedios mucho más pequeños. Pero si nosotros estamos haciendo un análisis de mayor plazo, un gráfico mensual en la cual nosotros estamos marcando esta importante zona, nos va a servir muchísimo. Entonces, volviendo y ya para finalizar el video, nosotros venimos desde acá, llega hasta acá, este punto es resistencia, llega hasta acá, resistencia de vuelta, lo atraviesa y va para abajo. Ahora esta zona se transformó en soporte para nosotros, sigue subiendo, baja, llega hasta la zona de vuelta, sigue siendo zona de soporte, rebota, vuelve a la zona de soporte, rebota, lo quiebra. Automáticamente cuando lo quiebra, ahora se transformó la zona amarilla en resistencia.
Así que cuando vuelva a subir y la testé, como pasó acá, esto que ahora es una resistencia, nos tira el precio a la baja y vuelve a caer hasta donde estamos hoy en día. ¿Se pueden marcar más soportes y resistencias? Sí, tranquilamente. Nosotros podemos ver acá que hay un punto bastante interesante en el cual el precio tocó 1, 2, 3, 4, 5 veces y no ha logrado superar esta zona, que si yo las tiro para atrás, fíjense que encima también me coincide con este punto de acá, en el cual el precio en su momento hizo un rebote, me coincide con estos puntos de acá, en el cual el precio no podía superar hasta que definitivamente lo superó. Acá también hizo un rebote, o sea que fíjense cómo la premisa de que el mercado tiene memoria y que recuerda lo que pasó y que recuerda los precios que son fundamentales y que todo esto también lo estamos viendo, es que nosotros nos basamos al momento de marcar nuestros soportes y nuestras resistencias. Creo que quedó larguísimo el video, espero que se haya entendido algo y que les sirva. Obviamente déjenme en los comentarios, cualquier comentario o duda que tengan yo se la voy a estar respondiendo. Obviamente tienen que seguirme para yo poder seguir motivado y seguir subiendo este tipo de videos, pero nada. Espero que les haya gustado y de vuelta, si tienen dudas, consultas, déjenme en los comentarios. Yo se lo voy a estar respondiendo lo antes posible. Así que gente, los espero en el próximo video donde, si no me equivoco, vamos a estar viendo la parte de ya patrones de cambio de tendencias. Así que los espero en el próximo video, les mando un muy fuerte abrazo. Chao.